Aquí se queda la clara, comandante, aquí se queda la clara transparencia de tu querida presencia. Esta noche, con el pueblo de la piel, estamos con el Che. Che, compañero, las mujeres caminamos con el pueblo en la piel. Esta noche nos visita y les agradecemos Inés Pérez, una compañera guevarista. Inés, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién es la Inés Pérez, hermana? Inés Pérez Quispe es una minera de corazón, guevarista de corazón, en los sueños, en la acción y en la lucha. Esa hermana. También nos visita una compañera de hace muchos años. Hemos aprendido con ella muchas cosas dentro de lo que es este camino de nuestro querido compañero Che. Emira Imaña, muchas gracias, hermana querida, de estar acá presente. Igualmente. ¿Quién es la Emira, hermano, aquí para nuestras televidentes? Emira Imaña Maldonado es una luchadora social, principalmente, ligada a las organizaciones sociales desde las épocas estudiantiles, universitarias. ¿Qué estudiaste, Emira? Economía, ¿no? Wow. Y estuvimos ahí vigentes en la lucha por la autonomía universitaria. Nos conocimos contigo, estuvimos en las jornadas de lucha de poder hacer justicia social en la filosofía del Che, ¿no? Buenas noches, hermanas, hermanos, que nos están honrando con su presencia delante de nuestros televisores y también por las ondas de las radios que nos acompañan. Vamos esta noche a hablar de nuestro hermano y comandante y compañero Che Guevara. El graffiti decía: Che, compañero, las mujeres caminamos con el pueblo en la piel. Feminismo comunitario de Abya Yala. Este graffiti que también lo vamos a ir pintando, hermanas. A ver, con el pueblo en la piel, comandante Che Guevara, ¿qué es lo que nos conmueve? ¿Qué es lo que nos ha conmovido? ¿Qué te ha conmovido, Inés? ¿Qué te ha conmovido, Emira? Del pensamiento, del ser, del compañero Che Guevara. ¿Qué es lo que les conmueve? ¿Qué conmueve del Che Guevara? Bueno, a mí principalmente la convicción de que se puede hacer otro mundo diferente, con justicia, con paz, con igualdad. Y eso es lo que me ha conmovido, que me ha guiado en toda mi vida desde muy joven. El Che soñaba con un mundo, pero no soñaba solo por soñar. Hacía y luchaba. Eso es lo que a mí me ha guiado en toda mi vida de lucha constante por una justicia social, sobre todo. A ti, mira, ¿qué te conmueve? ¿Qué te ha conmovido? ¿Qué te ha convocado el Che? Fundamentalmente la lucha perseverante, revolucionaria, además genuina, por la liberación de los pueblos de América. Y él no solo pensó en su país, pensó en el internacionalismo y se conmovió a tal punto con la pobreza que existía en los pueblos de América, de muy joven, cuya filosofía la fuimos estudiando frente a la injusticia que se vivía en Bolivia en etapas dictatoriales, en etapas neoliberales, en la etapa de
del feudalismo, desde la época de la colonia, todo ese pensamiento que él la empieza a socializar, a difundir, desde lo que ha significado la lucha con Fidel. Entonces, es una historia de vida que conmueve a cualquiera que ha vivido y ha podido percatarse que también en tu país existía injusticia social. Entonces, hemos vivido una etapa muy linda en la universidad, en la que el universitariado no se dedicaba sino a estudiar el pensamiento, porque además era una universidad comprometida con el pueblo. Entonces, ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando desde la época del 71, que empieza la dictadura de Banzer. Sabemos que cerraron las puertas de la universidad, con tanques, con todo, y el ingresar a esa universidad generaba ya de por sí una rebeldía que además asimiló, digamos, lo que significó la batalla, la llegada del Che, justamente en 9 de octubre, que llega a Bolivia y en banderas de lucha para un país que era de los más empobrecidos, de los que realmente se sentía la injusticia social, donde el indígena originario, el campesino, era tratado como pongo, no se había acabado la explotación de la época colonial, y estábamos estábamos en una situación todavía, creo, muy joven, recién salida, estudiando en el colegio cuando vivimos eso, y empezó a germinar una idea, porque además también tengo la historia de un padre que luchó por la liberación de los campesinos, y germinó ideas de liberación también en nosotros. El Che viene por los años 67, ¿verdad? O sea, el 67 se inicia la guerrilla de nuestro compañero. Ahora, tú decías, Emira, es un contexto en el cual Bolivia, entre los países más pobres, sí, ninguneados, para nada, digamos, figurábamos como hoy, después de un proceso de cambios que lo plantean el pueblo boliviano. Pero en ese momento, los años 60, estamos en un digamos así, revolución nacionalista, entre comillas, cuando ya había fracasado el nacionalismo, ese intento que hace la burguesía nacional en su mediocridad, hace un intento de ser una burguesía nacional, y pues cae Paz Extensor y cae la burguesía nacional con la clara mediocridad e inoperancia de una clase social que no confiaba en su pueblo, ¿verdad? Entonces ahí viene el Che Guevara y nos convoca al pueblo boliviano, convoca a los mineros, convoca a la clase trabajadora, a las y los estudiantes, convoca, tú decías, mira, los años 70, a la guerrilla. A levantarse en armas. A levantarse en armas, a esa estrategia, ¿verdad? ¿Qué es, compañeras, lo que hace creer, mira, tú que estabas en los años 70, ¿no? ¿Qué es lo que hace creer? Y luego también... no, le toca a la Inés. ¿Qué es lo que hace creer? Que no digamos, pucha, pero un soñador. O sea, ¿qué es lo que te hace creer? ¿Qué es lo que te hace creer y ser guevarista, Inés? Porque finalmente un soñador puede ser un papaco, puede ser un hablador, digamos, ¿no? Eso claro, le mete su vida. Claro. Eso es lo que decía, ¿no? O sea, el Che, si hubiera sido un conformista con lo que ya había hecho, había habido una revolución cubana que se había ganado, podía haber estado allá como ministro, ¿no? Porque era ministro y podía haber hecho su vida así, pero lo que realmente tenemos que aprender de él, y seguimos aprendiendo, es no ser indiferentes a la injusticia, a la desigualdad, a la explotación. Entonces, en aquella época ya estábamos saliendo de esa revolución donde el pueblo había participado de manera contundente. Del 52 habíamos salido y estamos creyendo que podía haber sido otro país, y nos traicionan y volvemos a las mismas condiciones. Entonces no había otra
otra vía, otro camino, sino el compromiso por realmente eliminar la injusticia, la explotación y la desigualdad, y sobre todo la explotación a los indígenas, campesinos, a los mineros. Yo vengo de las minas, he visto desde que he nacido esa injusticia. Me he ido como el Che también al campo, porque desde ahí hemos dado la batalla a poder estar con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, hermanas, en la que desde donde estábamos teníamos que dar batalla. Creímos en eso y seguimos creyendo en esa convicción de que sí se puede, pero luchando, haciendo, no solamente discursiando o aprovechándonos de la situación. Entonces, el Che era eso. El Che era teoría, era práctica, haciendo. Y eso es lo que a mí me ha convocado y voy a seguirlo hasta el fin de mis días, ¿no? Eso es lo que me convoca. Para irnos al final de este bloque, hermana, podría haber sido también un soñador ahí. ¿Por qué le creíste? ¿Por qué le creíste a él? ¿Por qué te hiciste guevarista? Aparte de esa consecuencia que tú dices, bueno, pero hay también mucha gente consecuente. Hay mucho que aprender, ¿no? Y aprendimos mucho del Che. Es decir, la formación del hombre nuevo está en el pensamiento del Che Guevara. Porque él deslindó absolutamente su cultura de individualismo generado por el capital, por el capitalismo, para responder, ¿no?, con su lucha fehaciente y abrazar las ideas del socialismo y del comunismo, ¿no? Entonces, creo que todos empezamos así, porque empezamos estudiando, ¿no? Empezamos estudiando primero la historia de Bolivia, que ha sido una historia de enajenación de los recursos naturales desde las épocas coloniales. Entonces, el Che también empezó estudiando así, cuál fue la historia de la entrega de los recursos naturales de todos los pueblos de América, ¿no?, de su propio país, de los países del continente latinoamericano, del Caribe, de los países que se llama de África, de Oriente, es decir, donde él ha estado y ha querido, digamos, contribuir con su fe revolucionaria a la liberación de los pueblos en los cuales la pobreza era inmisericordia. Esa es la fundamental, ¿no? Consecuencia, coherencia, fe, compromiso, estudioso de la memoria. Nuestro hermano y compañero Che Guevara. Regresamos en unos minutos. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ahí estamos cantando con nuestras hermanas en Cuba. Han visto que capísima la hermana, que no, que bien que puntea la guitarra. Y bien, hermanos, en este segundo bloque, con el pueblo en la piel. Con el pueblo en la piel, seguramente que el Che también le hubiera gustado el nombre de nuestro programa, ¿no? Con el pueblo en la piel, que expresa este compromiso social, político, ético, energético con nuestros pueblos. El Che Guevara, ustedes decían, y no me acuerdo cuál de las dos, era un único camino que se planteaba en los años 60. Era un único camino que veíamos. Realmente era un único camino. El Che es un pensamiento, es una idea, es un sueño, es una propuesta, porque la guerrilla es un método revolucionario.
En este momento podemos criticar, no era lo oportuno, pero es importante, hermanas, nosotros como mujeres, no solo guevaristas, también del PRT, del PRTB, de Helenas y todos los nombres que nos han podido dar, hermanas, este compromiso de poner la vida. Porque no era chiste, una cosa era del ser del Partido Comunista, y no por aquí pelearnos, ¿no? Ya la historia dice lo que era la relación entre el PC y lo que era el Ejército de Liberación, ¿no? Pero era muy distinto ser heleno, y muy distinto ser de un partido, aunque sea revolucionario, ¿o no? Emila. Se dieron tantas tendencias en esa época. Todas quisieron, que se llama, abrazar una ideología consecuente con la lucha por el pueblo. Pero creo que la que realmente se interpretó la realidad nacional en la que se encontraba Bolivia fue el Ejército de Liberación Nacional, que queriendo convertir una nueva Cuba en Bolivia para salir de etapas dictatoriales iniciales en la época de Barrientos, y que además había una explotación y misericordia a nivel fabril, a nivel campesino, a nivel minero, etcétera, etcétera, se generó una germinación de ideas en todo el estudiantado, que en ese momento estaba luchando también por su autonomía universitaria, ¿no? Que se llama, eran etapas de lucha tanto en la universidad, en las minas, en el campo, en todo lado en el que había la injusticia social, total injusticia social, ¿no? El beneficio de unos cuantos con la extracción de los minerales, para desmedro de casi más del 70% de la población. Inés, está el Che planteando la guerra de guerrillas, el foquismo, la lucha armada. Bolivia sale de haber vivido las elecciones con el MNR, el golpe de los militares, ¿no? Barrientos, y esa interrogante, o sea, ¿cómo se recupera el proceso revolucionario abierto después de la guerra del Chaco, que tiene como culmen el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario, que sin embargo, como decías tú, arrebata la victoria, arrebata la posibilidad de hacer otro país de las manos del pueblo? Pero el pueblo también le confía a los doctorcitos, le delega a los doctorcitos el gobierno, el camino, digamos, de la nacionalización de los hidrocarburos, de las minas, le delega y es traicionado. Entonces, ¿por qué el foquismo? ¿Por qué la lucha armada, la guerrilla, cala en ese momento político de nuestro país, los años 60 hasta el 71, que viene el golpe de Banzer? Claro, cuando hablamos de foquismo, cuando hablamos de la guerra de guerrillas, siempre hay una estigmatización que es algo que fue equivocado. Pero yo no lo veo así, porque después de todo lo que tú mencionas, esta alternativa es pues como un sol que se abre para nuestro país, y no solamente para nuestro país, porque después de conocer realmente el pensamiento del Che, vemos que no era solo para Bolivia, sino era para todos los pueblos explotados. ¿Por qué es un sol, hermana? ¿Por qué un sol? ¿Qué era lo que nublaba? ¿Qué es lo que nublaba? Todo el sistema que lo habían entretejido todos los traidores de la patria, de nuestro país, y por lo tanto la lucha del Che venía pues con una experiencia formidable, que era la Revolución Cubana, que sí se puede lograr un mundo mejor, un país donde se estaba luchando por que todos tengamos las mismas oportunidades. Y ese era el sol, ese era, aunque lo llamen foquismo, el foco, ¿qué es? ¿No ve? Es una luz que ilumina desde un punto que nos guía. Entonces era una guía para no olvidarnos de que hay posibilidades de construir un mundo mejor. Para mí era eso. Después de tantas traiciones, después de todas las
las complicidades con el imperio. Entonces nace esto y como dijo Emira, todos, los universitarios, los mineros, los campesinos, todos creemos, a pesar de que estaba lejos de la sede fundamental en esa época, la guerrilla del Che. Pero era nuestra luz, sabíamos que por ahí teníamos que ir para poder recuperar a nuestro pueblo. Es entonces el foquismo, porque es un método el foquismo, ¿verdad? Que está planteando pequeños grupos organizados que van a golpear, porque también es Vietnam, ¿verdad? Es Vietnam que plantea también esta forma de reacción de las pulguitas que se unen, ¿verdad? Entonces, en el tercer bloque vamos a hablar también de un reportaje que hacemos y toda la parte humana, ¿no?, de nuestro comandante Che Guevara, pero yo quisiera en este bloque profundizar este pensamiento, ¿no? Las pulguitas, los pequeños grupos que se organizan y que paralelamente, a veces hasta sin coordinación en el momento, sin articulación en el momento, pero sí una articulación grande, van actuando, van trabajando, ¿o no, hermanas? Sí. Que es interesante cuando no teníamos un ejército a favor del pueblo, cuando no teníamos un partido que represente, cuando teníamos una clase obrera, sí, los mineros, que era un bastión de lucha, pero que no estaban organizados militarmente y teníamos una dictadura militar. Yo creo que ahí también está el otro problema. ¿Cómo enfrentas las armas con una bandera de la democracia, una bandera de la propuesta, cuando te están matando? ¿O no, Emira? Bueno, la historia, es decir, hay que estudiar mucho el contexto en el avanzar de la historia de cada país, de cada pueblo. Entonces, en situaciones de dictadura, donde te están oprimiendo, donde te están matando, donde te están torturando, te están haciendo desaparecer, te están llevando a otros países para que seas carne de cañón, etcétera, etcétera, ¿qué respuesta puedes darle? Tienes que responderle con las armas. Con lo que tengas, momentos, armarte, ¿no? Con lo que, ¿no?, tengas. Con lo que tengas, con las ideas, sabemos, y lo conocemos, Julieta, contigo, cómo era el trabajo compartimentado, cuando teníamos que utilizar cualquier mensaje para interactuar entre los compañeros que no nos conocíamos ni siquiera por nuestros nombres, sino por nuestros nombres de guerra, para incidir con un mensaje de liberación proveniente del pensamiento guevarista hacia el pueblo, para decirle, pueblo, no te duermas, ¿no?, como está dormido ahora, hay una juventud media adormecida. ¿Por qué? Porque vivimos en etapas de democracia y porque Evo le dio un cambio total a esta situación. Pero en esa época, ¿cuál era el método de lucha para oponerse a las dictaduras y oponerse a semejante situación de terror en el pueblo? Donde uno no podía manejar un libro marxista-leninista, porque si a uno le pescaban en la universidad, plagado de paramilitares en toda la universidad, informantes del poder imperante en ese momento, te metían preso por cualquier cosa, hasta por cantar una canción de protesta que ahorita la estamos cantando a voz en cuello. Si alguien escuchaban a cantar una triste canción de protesta, lo metían preso, lo asesinaban, lo torturaban. Lo torturaron a mi hermano. Lo metieron a las celdas del Ministerio de Gobierno, después al DOP, en el DOP. O sea, ahí sabemos que la tortura era picana eléctrica. Es decir, ¿cómo respondes a esa situación? En ese momento de coyuntura tienes que luchar con lo que tienes, con armas, bombas molotov, caseras, lo que quieras. Pero ahí está la convicción. El que se hizo guevarista en su momento, creo que muere guevarista al final, porque enarbola las banderas de una filosofía de lucha por la liberación nacional. Eso es lo que nos enseña el Che, poner el cuerpo, poner el cuerpo en la historia, poner el cuerpo, la vida, poner los sueños al servicio de nuestro pueblo. Estamos con el pueblo en la piel. Feminismo Comunitario de Abya Yala, hablando del Che, compañero, con nuestras hermanas Inés
y la Emira, recordándonos de ese compromiso de poner el cuerpo en esta lucha. Aquí estamos, firmes y presentes. Regresamos pronto. Aquí estamos, hermanas y hermanos, con el pueblo en la piel. Nuevamente por Aviala Televisión y agradeciéndoles siempre su amable teleaudiencia. En este bloque, en el tercer bloque, vamos a hablar de las mujeres y el Che con esa relación también con las mujeres, aquí con nuestras compañeras Inés, Emira y mi persona también. Vamos a ir con un reportaje de nuestras hermanas y hermanos de TV Camagüey, que hacen un reportaje a Susana Osinaga, que es la enfermera, hermana que lava el cuerpo del Che allá en la higuera. Vamos con eso. Octubre de 1967 dejó ecos infinitos en la memoria de Susana Osinaga. Valle Grande lo sabe mejor que nadie. Cuando el helicóptero sonó, Vallegrandina de pura cepa, Susana tenía 34 años cuando aquel histórico hecho. De entonces conserva intactos en su recuerdo infinidad de detalles de lo ocurrido después que los victimarios del Che trasladaron su cadáver desde la higuera hasta la lavandería del Hospital Señor de Malta. y lo hemos bañado con jabón, todo lo hemos bañado a él. No titubea cuando se le pregunta qué fue lo que más le impactó del cuerpo exánime del Che. Los ojos. Los ojos me impresionó porque él a donde iba nos mirábamos, nos miraba. A donde estábamos él nos miraba. Tenía una cara de Cristo, parecía él, con su barba llena y su cabello largo, rulitos tenía. Y la gente, claro, se vino todo el pueblo, digamos, a mirarlo quién era el Che Guevara. ¿Usted considera que esa es una de las grandes cosas que le han sucedido en su vida? Al menos ahora creo que es importantísimo, ha sido un hombre importante, ¿no? Para todos. Y él no me cree, yo creo que estoy viva todavía y sana, porque tal vez me tiene. ¿Usted considera que él la protege? Pero no es Susana la única que ve y siente al Che. A millones en el mundo entero le sucede exactamente lo mismo. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí estamos, hablando con Emira, con Inés, de esa presencia de nuestro hermano y comandante y compañero Che Guevara. Susana Osinaga, eso. Cómo nos conmueve el compañero que no era en La Higuera, sino era en Valle Grande, en ese espacio donde la mirada del Che se queda en la memoria histórica de nuestros pueblos. Esa relación humana, como la compañera Susana dice, sus rulitos, sus ojos, eso, ese cuerpo, esa forma nuestra, hermanas, desde nuestros cuerpos de mujeres, de querer, de recordar al compañero Che. Otra figura que me parece interesante que habla nuestra hermana Susana es como Cristo. Exacto. ¿No? Como Cristo, el sacrificio, el compromiso, pero también el martirologio, ¿no? O sea, el poner el cuerpo en la represión y esos ojos que nos siguen mirando. Hermanas, ¿cómo lo recibimos nosotras como mujeres? A nuestro compañero, que no es un Superman, no es un hombre extraterrestre, es un compañero que también tenía sus errores, que también tendría sus equivocaciones, y tenía sus equivocaciones, por supuesto. Confió demasiado en cierta gente aquí en Bolivia, ¿verdad? Y lo traicionaron. Entonces, un compañero que tenía errores, que sin embargo, a nosotras las mujeres, ¿qué nos plantea? ¿Qué nos dice el compañero? No me estoy tratando de decir que el Che era feminista o inventarnos cosas. Yo soy feminista comunitaria de Aviala, pero hoy también me parece importante poner el cuerpo también como mujeres, ¿no? Nuestra relación con el compañero Che. ¿Quién quiere? No, pues
una de las facetas fundamentales del Che Guevara en la historia es su excesivo amor. Y creo que la mujer es amor, porque desde el momento en que parimos, generamos mucho amor hacia lo que damos en vida para continuar una historia. Y el Che es amor puro, es amor al pueblo, es amor a la justicia social. El Che es plena convicción de generar igualdad, de generar mejores condiciones de vida para un pueblo oprimido. Y eso también nos compenetra como mujeres en ese avanzar, en esa lucha contra un sistema que nos oprime. Porque la lucha del Che se caracteriza por luchar contra el imperialismo, contra el capitalismo, que genera pautas de comportamiento totalmente individualistas, un patrón de consumismo exacerbado. En cambio, en la filosofía que nosotros abrazamos como mujeres, estamos contra todo tipo de explotación, contra todo tipo de individualismo. Queremos ser solidarias como el Che, queremos ser, generar pautas de amor hacia un pueblo que lo vemos emerger de lo más profundo de la pobreza. Queremos juntar toda esa filosofía del Che en nuestro propio sentimiento de ser revolucionarios como mujeres, ¿no? Inés, hay una frase, no sé si te recuerdas, del Che, que dice que el revolucionario es una persona profundamente tierna, amorosa. No sé si te la recuerdas. Sí, eso creo que es esa pasión por la vida, esa pasión por la justicia, esa pasión hace que también él confíe tanto en el ser humano. El pilar fundamental del pensamiento del Che es el ser humano, hombre, mujer. Y en la misma ideología, en la misma filosofía, el hecho de que es una de sus pilares fundamentales es la igualdad, quiere decir pues que está pensando en la humanidad. Ahí, Inés, nuestro hermano y compañero Che Guevara toma las armas, ataca, digamos, a otro ejército, mata, dispara. ¿Es violento el Che? No, o sea, en el sentido de que ¿qué es lo que le guía para poder utilizar las armas? Cuando ya se ha probado y se ha constatado en toda su lucha, ¿no? Le guía pues esa reacción, y además también, sí, esa potencia violenta que viene y explota y arrasa y deja a los pueblos sin aire. Entonces hace que él reaccione de esa manera, pero con ese humanismo, con esa pasión por la vida, no de unos cuantos que están luchando por sus intereses individuales, sino por el pueblo, por los más discriminados, los más explotados, y en ese sentido, pues, si vemos la historia y su vida misma del Che, la relación que tiene con todos los sectores, entonces esa pasión por la vida hace que el Che, pues, se lo caracterice también por ese humanismo y que confía tanto en el ser humano a pesar de que lo traicionan, se equivoca, pero es humano. La digna rabia, mira, la digna rabia que te hace reaccionar ante esa injusticia, esa violencia cotidiana de siglos, 500 años, que han, digamos, como gotita de agua, disimuladamente, cínicamente, han estado horadando a nuestro pueblo, y la digna rabia, la reacción digna, la reacción justiciera, digamos así, de nuestro compañero Che Guevara. Sí, o sea, abrazamos un pensamiento fundamentalmente para que seamos seguidores de
del pensamiento de generar justicia social en nuestros pueblos, ¿no? Hasta ahora se mantienen en ciertos lugares del país, a pesar de todo un cambio profundo que se ha venido dando en los últimos 10 años, se mantienen, que se llama sistemas de opresión, de explotación en varios pueblos del Chaco, de la Amazonía. Todavía tenemos pueblos postergados. Esclavos todavía. Esclavos todavía. Personas esclavas. Que no tienen derecho a los mínimos servicios de salud, de educación, de un medio ambiente saludable, etc. Todavía mantenemos esa situación, el statu quo, y todavía mantenemos un sistema neoliberal administrativo de la parte gubernamental, que hay que irlo profundizando en la medida que vamos cambiando. A pesar del Estado plurinacional, a pesar del proceso de cambio, tampoco es una varita mágica, ¿verdad? Exacto, es proceso, es toda una historia y hay que ir profundizar, y por eso estamos luchando como movimiento guevarista por la profundización del cambio hacia el verdadero socialismo comunitario. Esa es la filosofía del movimiento guevarista. Hemos estudiado, somos fieles estudiosos de la realidad nacional. Nuestras tesis programáticas nos llevan en convicción a seguir luchando por una verdadera liberación de los pueblos hasta alcanzar el socialismo comunitario, y en ello estamos todos. Creo que la mujer se caracteriza por encaminar con mucha más convicción la lucha revolucionaria. Estamos conversando con nuestras hermanas aquí, con el pueblo en la piel. Inés y Emira, Che compañero, comandante también, comandante Che Guevara también, con el feminismo comunitario de Abya Yala. Regresamos en pocos minutos, hermanas, no nos dejen. Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. Jamás entregue tu ideal, tu tierra, tu gente, tu historia, patria. Humillada, jamás. Invadida, jamás. Es a ti, mi hermano guerrillero, que te canto, porque hay que endurecerse sin perder la ternura. Por los inocentes, por los viejos, por las mujeres. Hay que endurecerse sin perder la ternura. Vengo cantando esta samba con redobles libertarios. Mataron al guerrillero Che comandante Guevara, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Estas canciones, hermanas, que nos acompañaron, selvas, pampas y montañas, Che comandante Guevara. La despatriarcalización, la descolonización, hermanas. Ahora, el Che, ¿qué onda? ¿Cómo lo agarramos nosotras como mujeres, compañeras guevaristas, compañeras helenas, compañeras PRTs? ¿Cómo agarramos hoy en este proceso de cambio, donde tú, Amira, decías que todavía pervive, y sí es verdad, la burocracia, aquella que tanto la denunciaba el Che Guevara, la burocracia también que la denunció en Cuba, ¿no? Esa tendencia burócrata que siempre hay en los gobiernos. Siempre hay, digo, porque no es la varita mágica, repito. Entonces, esa tendencia burocrática, esa tendencia individualista, que hay que irla trabajando, como hoy, hermanas, lo concretamos en este proceso de cambio. Todavía pervive el neoliberalismo. La banca, aquellas se recuerdan, el Che Guevara, tú que eres economista, Emira, el Che Guevara se estrellaba contra la banca. Era una de sus principales denuncias. En el proceso de cambio hoy en Bolivia, después de 10 años, la banca privada está vivita y coleando. Está regordeando y construyendo y engordando con la plata, precisamente también, que hemos recuperado los recursos naturales y, por ejemplo, vía de nuestros ahorros, hoy engorda las arcas del capitalismo privado de la banca. Como guevaristas, hermanas, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo planteamos la descolonización, la despatriarcalización en este proceso de cambio?
Creo que hay mucho por hacer, pero lo vamos a hacer con el pueblo, porque es el pueblo la vanguardia de un proceso, de cualquier proceso de cambio. Entonces, creo que la tarea que tenemos como guevaristas es andar de la mano con las organizaciones sociales. Y profundizando este cambio. La profundización supone justamente radicalizar el proyecto revolucionario hacia el socialismo comunitario, en la cual la despatriarcalización es una de los pilares fundamentales de este proceso. Lo hemos visto en muchos pronunciamientos de nuestro compañero Evo, pero también sobre todo de las mujeres que somos parte de este proceso de cambio hacia la profundización. Por lo tanto, tenemos tareas pendientes, pero como decía Emira, como guevaristas nosotros creemos que si no vamos de la mano de nuestro pueblo ahí con las organizaciones sociales defendiendo este proceso y radicalizando, entonces dentro de muchos años hablaremos de este proceso como algo ahí que habíamos soñado. Nos toca ser protagonistas, cada una de nosotras. No podemos estar viendo el proceso de lejos. No podemos soñar sin accionar y sin luchar. Tenemos que luchar y para eso tenemos que organizarnos. El movimiento guevarista es eso. Yo creo que uno de los temas fundamentales es la lucha contra la corrupción. O sea, la corrupción está socavando. Y está socavando organizaciones, está socavando partidos. Y la corrupción es uno de los temas que cualquier guevarista debería estar combatiendo en donde esté, porque ese es un tema que lo hace caer un poco dentro de lo que queremos avanzar en este proceso de cambio. La nacionalización de principales empresas como San Cristóbal, que explota todavía a cantidades de mineros y se llevan todas las divisas fuera del país. Bueno, la situación medioambiental, en la defensa de la madre tierra para luchar contra el cambio climático que está generando. Sabemos que eso es culpa del imperialismo, del capitalismo exacerbante que enajena todos los recursos naturales, pero también nosotros tenemos una responsabilidad para cumplir dentro de nosotros si queremos profundizar este proceso de cambio. Hay tesis y mucho por hacer. Hermanas, nos han enseñado dentro de nuestro camino guevarista la compartimentación. Tú estabas hablando. Sí. La compartimentación. Hemos aprendido disciplina, hemos aprendido a ser clandestinas. La puntualidad, el estudio, todos esos elementos que hemos aprendido, la honestidad, el dar la cara por lo que uno hace, ¿no? Y sobre todo el compromiso. El compromiso. Con el pueblo. Y cómo además, se desprecia al traidor, a la traidora, ¿verdad? O sea, podemos admitir nuestros errores, podemos admitir y damos la cara por lo que hacemos, pero traidoras y traidores jamás. No, jamás. Eso es importante en nuestro pensamiento guevarista, hermanos. Ahora, hemos aprendido también otro método, ¿no? Bueno, el método del foquismo. Hay que dejar de ser clandestinas, hermanas. Hay que dejar de trabajar. Bueno, no, ahora no somos clandestinos, estamos hablando públicamente. Pero el espíritu clandestino, o sea, del trabajo también por abajo que se hace como hormiguitas. Y por otro lado, la recuperación para el pueblo, que es otro de los elementos que sí, guevarista también y feminista comunitaria de Abya Yala. La recuperación, las recuperaciones, ¿se recuerdan? Que antes, ¿no? Se iba y se repartía, se recuperaban los pollos y se repartía la leche y se repartía en el pueblo. Pero esa recuperación, ¿cómo la hacemos hoy? Tomando en cuenta que estamos en una época democrática, que tenemos leyes, ¿cómo vamos también, o sea, planteando esta metodología, este pensamiento, esas tareas guevaristas en este proceso? Tenemos dos minutitos. Para mí, fundamentalmente, es el control social. El control desde las bases, desde el pueblo. Eso nos ha enseñado el Che también, que tenemos que ser partícipes. ¿Y eso qué significa? Participando, controlando esta revolución, este proceso.
Entonces, como guevaristas necesitamos, por eso, trabajar de mano y organizados todos los días sin estar esperando que otros lo hagan. Yo creo que lo fundamental es difundir el pensamiento del Che. Principalmente, aunque a veces nos estrellamos contra paredes y contra, que se llama muros muy fuertes, hay que difundir el pensamiento de Che en la juventud. Desde lo que significan los colegios hasta las universidades, que recuperen esa lucha de mano con el pueblo. Ese ¿no? coraje. Sabemos que ahora las universidades están llenas de hijos de los compañeros indígenas, campesinos originarios, pero es triste ver cómo ellos se convierten en una clase media al servicio del capitalismo, al servicio de la derecha pro-oligárquica, pro-entreguista. Eso es lo triste. Pero como guevaristas tenemos una misión que cumplir en esa juventud. El otro segmento es el de las organizaciones sociales, que a veces olvidan su propia historia de explotación y misericordia desde la época de la colonia. Y dentro de poco, porque se eliminó parte de la pobreza y de la extrema pobreza y suben a la clase media, se forma una burguesía criolla que más bien se vuelven explotadores de su propio pueblo, ¿no? Por eso es que tenemos esa disyuntiva de lo que significa la burguesía criolla en el Alto, que con grandes capitales, producto del contrabando y todo lo demás. Bueno, todas esas dimensiones tienen que ser analizadas sector por sector y segmento poblacional por segmento poblacional. Y ahí estamos, ahí estás tú, dando un mensaje a través de este programa. Felicitamos tu esfuerzo para hacer conocer a este pueblo que por lo menos mira a Viala, para generar conciencias revolucionarias de lucha contra el colonialismo, o sea, para descolonizar la mente y el espíritu de nuestro pueblo y despatriarcalizar, porque bien es cierto que todavía seguimos siendo postergadas. Indudablemente, Inés, este camino que hemos elegido es un camino que no va a tomar el pensamiento de ningún hermano o hermana como una Biblia, ¿verdad? Somos críticas y también contextualizamos y respetamos lo que son nuestros hermanos y nuestras hermanas en su historia, no es el mismo pensamiento ni es el mismo contexto de 1967, ¿verdad? Entonces, estamos aquí firmes compartiendo lo que es esta lucha y lo que es este compromiso. Feminismo comunitario, por supuesto, tiene el guevarismo en la comunitaria de Abya-Yala, tiene en las venas. Hemos nacido con este pensamiento, les agradecemos a nuestras hermanas y hermanos que nos han enseñado tanta consecuencia. No tanta consecuencia, consecuencias revolucionarias, poner el cuerpo. Y de ahí estamos tomando. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Julieta, queríamos invitar el día de mañana. Tenemos una actividad, 9 de octubre, tenemos una actividad muy importante aquí en la ciudad de La Paz. En el Paraninfo Universitario. En el Paraninfo Universitario, quedan cordialmente invitados. Nos llama conocerlo y profundizar el pensamiento guevarista y sobre todo, ¿para qué? Para profundizar este proceso de cambio. ¿A qué horas? A las 7 horas 19, 7 de la noche en el Paraninfo Universitario. Entonces, mañana, 9 de octubre, muchas gracias, compañera Inés. No, gracias por estar acá. Seguimos en la lucha. Estarán presentes nuestros líderes. Nuestros líderes y mañana en el Paraninfo, 9 de octubre a las 7 de la noche. Consecuencia, coherencia, no individualismo. Estudio, memoria, soñar con los pies en la tierra. Lucha contra la corrupción. Nacionalización de San Cristóbal, nacionalización de la banca. Menudas tareas, control social, despatriarcalización, descolonización. Esto es con el pueblo en la piel. Gracias a nuestras hermanas, gracias a ustedes, hermanas y hermanos que nos están escuchando. Escríbanos al Facebook, ahí está la dirección en el banner. Y las esperamos el próximo domingo a las 21:30, a las 9:30 de la noche y el reprise los lunes a las 10:30. Chao, nos vemos el próximo domingo.